Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y practicando los superpoderes que estamos aprendiendo? Estoy segura de que sí. Hoy os voy a hablar de los secretos que tenemos aquí dentro, aquí olvidados y que nos están molestando, porque muchas veces no nos damos cuenta de que nos están molestando y los tenemos que descubrir. Así nos liberaremos y estaremos más libres. ¿Sabéis cómo descubrir esos secretos? Sigue viendo este vídeo y vas a adquirir este magnífico superpoder para el resto de tu vida. ¡Adelante, superpeques! En el segundo libro, en el tercer capítulo, nuestros superpeques juegan al escondite en Marte. Sí, en Marte. Tienen que descubrir algunos secretillos para que el día a día sea mucho más poderoso. A veces algo nos da asco o miedo. Por ejemplo, ¿qué le pasa a Ibai en este capítulo? Se da cuenta de que le dan asco las uvas, de que no le gustan para nada. Pero hablando en familia entre todos, se acuerdan de que en unas navidades un tío empezó a comer las uvas con las campanadas y demás y se atragantó con una de ellas y terminó en el hospital. Iba y lo vivió fatal, por supuesto, y se le quedó ahí dentro. Y al tiempo lo tenía ahí guardado y ¿en qué se le ha convertido? En que las uvas le dan asco. Por lo tanto, las experiencias que están ahí escondidas, que no somos conscientes de ellas y las olvidamos, las tenemos que recordar y con un razonamiento adecuado las podemos vivir de otra manera. Podemos quitarnos esa carga. Os voy a poner otro ejemplo. Imagínate que pasas siempre por un parque del pueblo y te da como miedo ese parque, no te gusta. Y de repente escuchas a una persona al lado hablando de que hace 5 años se cayó del columpio un niño y terminó en silla de ruedas. Por supuesto, esa experiencia que quizás tú la viviste tan de manera tan fuerte que se grabó ahí dentro, lo escondiste y ahora, hoy en día, te aparece como un miedo irracional que te está molestando. ¿Cuál es el secreto? Revivir esa experiencia razonándola. Por ejemplo, en el caso de la uva. ¿Las uvas en sí son peligrosas? No. Las masticamos bien y las podemos comer tranquilamente. En el caso del parque, pues en el parque, en vez de andar dando saltos grandes de no sé qué manera y sin agarrarnos bien, pues hay que andar con prudencia, ¿sí? Agarrándonos bien en el columpio, no dando grandes saltos. Entonces se puede estar tranquilos en el parque. Entonces, me encantaría que me compartieras alguna de tus experiencias, algún miedo, alguna emoción mala, asco, algo que tengas ahí dentro y que lo has podido averiguar. Y si no lo averiguas, escríbelo también aquí abajo, que entre todos vamos a ayudarte a quitarte ese peso que tienes para que el día a día sea mucho mejor, más ligero
y que estés tranquilo. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas? ¡Claro que sí! ¡Adelante, superpeques!